Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y esta vez vamos a traer de regreso una dinámica que hicimos hace ya varios meses en el canal y que es muy frecuente también en otros canales de wrestling, y estamos hablando de predecir quién va a destronar a cada uno de los campeones actuales en WWE. Esta dinámica la traigo porque hay muchos cambios titulares apenas la primera semana del año, entonces estaría interesante predecir quiénes se convertirán en campeones de cara a los siguientes meses, tal vez WrestleMania, incluso un poco más adelante si es que extienden algunos reinados. Pero para no perder mucho más tiempo, porque probablemente sea un video bastante largo, porque vamos a meter a NXT, vámonos a lo que nos importa. Y como lo dije, vamos a empezar hablando de la marca de desarrollo, que va a entrar en un periodo de transición muy grande. Vamos a empezar hablando por el campeonato norteamericano femenil, que actualmente la campeona es Itzy Dam. Y honestamente lo más viable es que la campeona, bueno, quien destrone a Itzy sea Tatum Paxley. Es una luchadora bastante interesante, tiene un gimmick bastante bueno, en cuestión in ring es bastante buena. Actualmente están enemistadas y se supone que todavía les quedaría un combate más dentro de su rivalidad. Entonces lo más probable es que Tatum Paxley se lleve la victoria y se convierta en campeona. Tampoco estaría mal tener de campeonas a nombres como Jada Parker, Lola Vice, Lainey Reed, etc. Pero creo que la más probable es Tatum Paxley. Después vamos a hablar del campeonato en parejas, que actualmente lo ostenta el stable de Dark State. Honestamente, la división en parejas, como lo dije en el video del futuro de NXT, es lo más flojo que tiene la marca. Actualmente a los únicos que están impulsando es a OTM, y yo creo que son los indicados para destronar a Dark State. Tienen cualidades bastante interesantes. Tampoco es como que haya muchas opciones, entonces yo los veía como los siguientes campeones. Vamos a pasar a hablar del campeonato norteamericano masculino, que actualmente el campeón es uno de mis caballos, Ethan Page. Y honestamente solamente veo dos posibilidades. Voy a hablar de una que está surgiendo apenas y es Elio LaFleur, uno de los fichajes más recientes en NXT. Y al parecer en los live events de la marca están probando a Elio contra Ethan Page, sin el campeonato de por medio, o creo que sí, pero pues la típica lucha que es para que se presente el luchador. Pero no descartaría del todo que presenten a Elio LaFleur como una pieza bastante importante, quizá quien destrone a Ethan Page. Pero también veo bastante posible a Miles Bourne, Randy Sordon para los amigos. Genuinamente le han dado un impulso bastante considerable. No lo veo aún como campeón mundial, creo que sí se debería de probar aún en la zona midcard. Como lo dije, ha recibido bastante impulso, fue el último rival de Trick Williams venciéndolo, estuvo en la Iron Survivor Challenge y es uno de los nombres fuertes que se va a quedar en NXT después de tantas bajas que ha tenido la marca. Entonces yo lo consideraría bastante. Vamos a pasar a hablar del campeonato femenil máximo, que actualmente la campeona es Jacy Jane. No sé cuánto tiempo le queda de campeona, pero pues aún es la campeona porque se rumora que va a ascender al main roster y tal, pero por ahora es quien ostenta el título. Tengo tres opciones. La primera de ellas es Saria, una luchadora que ha estado pasando un poco desapercibida porque de su generación de fichajes fue la menos llamativa, que fueron Stephanie Baker, Giulia y ella aún sigue en NXT. Después se unió a una luchadora que es, honestamente sí, muchísimo mejor, que es una de las que vamos a hablar ahorita. Y honestamente creo que también necesita un impulso bastante grande Sabria. Creo que puede cumplir bastante bien en una faceta de heel después de separarse de su actual compañera, que como lo dije es de quien vamos a hablar ahora, y es Sol Ruca, que honestamente me gustaría mucho que sea campeona. Creo que se lo merece totalmente, es de lo mejor que tiene la marca. Y genuinamente le vendría bastante bien tanto a ella ser campeona, tanto al campeonato, que Sol Ruca sea quien la ostente. Y mi opción preferida es Kendall Gray, principalmente porque Sol Ruca no creo que dure mucho en la marca. Yo creo que sí va a ascender tarde o temprano, antes o después de Stand and Deliver. Y creo que Kendall Gray está tomando un impulso bastante grande dentro de la marca. Creo que es algo que le vendría bastante bien a muchos lados, porque Kendall Gray es excelente luchadora. En cuestión gimmick, como lo dije, es bastante flojita, pero creo que puede mejorar bastante. Pero en cuestión in ring se va a cumplir a la perfección y puede elevar bastante bien el campeonato femenil. Entonces por eso sería mi elección. Y el campeonato máximo actualmente está vacante después de que Ova Femi lo dejara pues vacante en New Year's Evil. Tengo dos opciones. La primera no me gusta para nada, pero creo que es bastante posible, que es Tony D'Angelo. Se me hace aburridísimo, se me hace espantoso. En cuestión de ring se me hace muy limitado, pero no sé por qué carajo le siguen dando impulso. Regresó atacando a Leon Slater y básicamente teniendo ese careo con Ova Femi. Cuando Ova deja el campeonato vacante se ve a lo lejos que en la toma se ve Tony D'Angelo, entonces supongo que sí le van a dar cierta importancia. No sé si vayan a hacer como un torneo, una lucha de Fatal 4-Way o lo típico que hacen para determinar a un campeón,
pero yo creo que Tony D sí va a estar en la contienda principal para convertirse en el nuevo campeón de NXT. Y el otro nombre es Ricky Sands, otro de los nombres fuertes que se queda en la marca después de tantos ascensos, junto tal vez Ethan Page, y ya, básicamente. Él mismo dijo en New Year's Evil que iba a estar a la espera de ver qué pasaba con el campeonato máximo, y de ahí él iba a ser el siguiente en la fila. Entonces lo más lógico es que esté sí o sí en la contienda de los favoritos para llevarse el campeonato, y de hecho sería mi favorito para convertirse en el nuevo campeón, entonces ténganlo bastante en cuenta. Y pasando al main roster, vamos a hablar primero de SmackDown. Vamos a empezar hablando del campeonato estadounidense femenil, que actualmente la campeona es Giulia. Una Giulia que si no manejan bien va a caer bastante, y honestamente la única opción actualmente que veo como siguiente campeona es Jordynne Grace, el nuevo fichaje de la marca azul. Yo honestamente le veo bastante futuro, creo que la están planteando como alguien bastante interesante para el roster principal. Incluso está teniendo careos con Jade Cargill por el campeonato máximo. No creo que Jordynne destrone a Jade Cargill, que me encantaría porque Jade Cargill es horrenda y Jordynne le da 10.000 vueltas. Pero yo creo que el camino hacia WrestleMania está bastante claro, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Y yo por eso veo que Jordynne se va a convertir en la nueva campeona de Estados Unidos femenil. Creo que le vendría bastante bien tanto a ella, tanto al título, que ha pasado un poco desapercibido en los reinados con Giulia. Actualmente Giulia está dando un reinado un poco mejor que el pasado por su defensa, por lo menos contra Alexa Bliss, que estuvo más interesante que el anterior. Pero pues yo creo que Jordynne tarde o temprano se va a convertir en campeona. Vamos a pasar a hablar de los campeonatos en pareja masculinos, que actualmente los campeones son los Wyatt Six. No se tiene nada de datos sobre alguna próxima defensa. Y tengo dos opciones, una que me gustaría muy personalmente, que es Fraxium, unos luchadores que son fenomenales, el mejor equipo del mundo hace 2 años, en 2024 dieron un reinado extraordinario como campeones de NXT. A partir de que suben al main roster en SmackDown, tienen 1 o 2 meses interesantes y de ahí los pasaron a planos muy secundarios, incluso terciarios, bajándoles bastante el impulso con el que llegaron en NXT. Entonces me gustaría bastante que retomen ese impulso y se conviertan en campeones. Y el otro tag team que creo que es lo bastante obvio es los MFTs, el stable de Solo Sikoa, que actualmente están en rivalidad con los Wyatt Six. Entonces tendría bastante sentido que los samoanos se conviertan en los nuevos campeones, y yo creo que tarde o temprano va a terminar sucediendo para que el stable de Solo tome impulso y se vuelva más importante, más dominante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues creo que es bastante predecible. Después vamos a hablar del campeonato de los Estados Unidos masculino, que actualmente está en posesión de Carmelo Hayes. Es un campeonato que puede tener bastantes rumbos. Voy a hablar primero de una opción que no creo, pero que podría estar bastante interesante, que es Johnny Gargano, el ex luchador de la zona Tag Team, porque su compañero Tommaso Ciampa al parecer no va a renovar con WWE. Entonces no sé, tal vez pueda jugarle mucho en contra de eso, el separarse de su compañero, que pues ya estaban bastante sentados en la zona Tag Team. Pero también puede venir bien, ya que puede que Triple H se arriesgue por uno de sus favoritos de la NXT Black and Gold y decida impulsarlo en la zona midcard y convertirlo en un midcard bastante sólido. Otro nombre es Matt Cardona, que pues acaba de convertirse en nuevo fichaje oficial de la WWE para el roster de SmackDown. Creo que va a estar teniendo un rol como de midcard con algunas oportunidades por el campeonato máximo. Está llegando con mucho interés por parte del público, pero no creo que le dé para convertirse en campeón mundial. Creo que va a estar más en la zona midcard, compitiendo por el campeonato de los Estados Unidos y tal. Y por ser reciente fichaje, no descartaría que en algún momento se convierta en campeón. Y mi opción preferida, o la más posible, creo que es Trick Williams. También está llegando con mucho impulso. Lo presentaron contra un nombre como lo es Sami Zayn. Bueno, de hecho lo presentaron con Cody Rhodes en un segmento en backstage. Después ya tuvo una promo con Sami Zayn. Tuvo un segmento con Randy Orton, que no es poca cosa. Está en ese mini torneo para determinar al retador de Drew McIntyre para Royal Rumble. Entonces creo que puede ser alguien con quien vayan a jugar mucho de cara al futuro. Y recordemos que Trick y Carmelo Hayes tienen bastante historia en NXT. Fueron compañeros, fueron manager luchador, fueron tag team. Hubo una traición de por medio y tal. Y yo creo que podrían recrear un poco la rivalidad ahora en el main roster por el campeonato de los Estados Unidos. Pasando al campeonato mundial femenil de la WWE, que actualmente la campeona es Jade Cargill. Creo que el camino es más claro, que Bianca Belair se va a convertir en campeona en WrestleMania. Una rivalidad que se viene hablando desde que Jade Cargill firmó con WWE, que la han extendido con el tema de ser compañeras de equipo, campeonas en pareja. Actualmente pues Bianca Belair lleva un tiempo fuera de programación por una lesión supuestamente.
Lo más seguro es de que va a regresar ahora en el Royal Rumble y no descarto que se convierta en la ganadora de la batalla real y de ahí se dé el combate en WrestleMania, que pues es un combate que vende, queramos o no, a pesar de que Jade Cargill sea mala con ganas en el ring, en cuestión físico es un combate bastante llamativo, entonces podría ser, no creo que interesante, pero creo que es el camino más obvio de cara a WrestleMania. Y pasando al campeonato indiscutido de la WWE, el campeón actual es Drew McIntyre. Y a partir de eso se abren muchos caminos, porque con Cody Rhodes creo que nada más había uno o dos caminos de cara al magno evento, y ahora con Drew McIntyre se pone bastante interesante. El primero del que te voy a hablar es Sami Zayn. Creo que es el más posible de todos, creo que es mi predicción más fuerte de cara a este campeonato, porque tengamos en cuenta que el Royal Rumble se celebra en Arabia, una tierra que adora a Sami Zayn, y no descarto que le quieran dar la victoria, una victoria de ese calibre frente a gente que lo apoya mucho. Y de ahí también recordemos que tienen cierta historia entre Sami Zayn y Drew McIntyre, entonces podría ser un camino bastante claro de cara al magno evento. También tenemos que hablar de Jacob Fatu, básicamente porque Jacob Fatu regresa el viernes para atacar a Drew McIntyre. Creo que puede ser un camino bastante interesante también ver cómo juegan todavía con Drew, Cody y ahora también con Fatu en la ecuación. Podría ser bastante interesante. Yo creo que eso va a llevar más a un Cody contra Fatu en WrestleMania, y de ahí sí Jacob Fatu yendo por el campeonato mundial, si es que Drew McIntyre sigue como campeón o con quien esté como campeón después de WrestleMania. Pero hay que tener bastante en cuenta a Jacob Fatu por esa rivalidad con Drew McIntyre. También tenemos que mencionar a Ilja Dragunov, un hombre que tomó mucho impulso el año pasado por su gran reinado como campeón de los Estados Unidos. Actualmente se rumorea que es el retador que se tiene planeado para el Royal Rumble, y si se da este combate me voy a venir 418 veces seguidas, porque va a ser una lucha fenomenal. Por eso mismo no creo que se convierta en campeón, obviamente en Royal Rumble. No lo veo como su retador en WrestleMania, ni mucho menos. Creo que ese puesto va a ser más para Sami Zayn o para el nombre que voy a dar ahora, que es un poco más arriesgado. Pero sería bastante interesante. Creo que Ilja Dragunov este año va a tomar un impulso muy grande en el roster de la WWE y convertirse en una pieza fundamental dentro del plano estelar de SmackDown. Y un nombre muy arriesgado es Ova Femi. ¿Por qué lo meto? Porque se dice que WWE le tiene mucha fe, que le quieren dar un papel bastante importante en WrestleMania. Recordemos que tuvieron ese careo mini brawl en Saturday Night's Main Event en diciembre, en el que Ova Femi queda muchísimo mejor parado que Drew McIntyre. Plantearon a un Ova Femi bastante imponente. Supongo yo que el debut oficial de Ova en el main roster va a ser en el Royal Rumble. No descarto que lo gane. Creo que si aparece en el Royal Rumble va a ser una opción bastante viable. Lo veo difícil, pero no lo veo tan descabellado. Entonces hay que tomar muy en cuenta al nigeriano, porque el impulso que le pueden dar a este hombre puede ser abismal, y yo lo veo como campeón mundial muy próximamente, por muy tarde el próximo año. Y pasando al roster de Monday Night Raw, a los campeonatos de la marca roja, primero tenemos que hablar de los campeonatos femeniles en pareja, que actualmente están en manos de luchadoras de Monday Night Raw, que son Rhea Ripley y Io Sky. Y honestamente el único tag team que se me ocurre es Lash Legend y Nia Jax. No porque me terminen de gustar, en ese sentido creo que preferiría un poco más a Bayley y Lyra Valkyria, porque tienen muchísimo más talento. Pero por cómo se ven las cosas, no descarto a Lash Legend y Nia Jax, porque se han convertido en una pareja bastante importante dentro de la división. Las han estado planteando muy fuertes. Incluso vencieron a las Kabuki Warriors cuando aún eran campeonas, entonces se nota que tienen bastante interés. Y las pongo aquí principalmente por Lash Legend. Creo que va a ser una pieza bastante fuerte de cara al futuro de la WWE, que van a impulsar bastante el próximo año. Y yo creo que el camino puede empezar por darle los campeonatos en pareja junto a Nia Jax, y de ahí pues seguir con alguna rivalidad entre ambas, impulsar a Lash, etcétera, ¿no? Pero yo por eso las veo bastante viables. Vamos a pasar al campeonato intercontinental femenil, que actualmente la campeona es Becky Lynch, después de 418 luchas frente a Maxine Dupri, y que aún no terminan, porque la próxima semana hay un combate entre ambas. Y creo que el camino más claro es AJ Lee, una rivalidad que viene desde septiembre del año pasado. No han tenido una lucha mano a mano en ese tiempo. AJ Lee la venció por sumisión en WrestlePalooza, en su combate de regreso. La venció en las War Games también
haciéndola rendir. Fue la culpable de que Becky perdiera el campeonato intercontinental frente a Maxine Dupri. Actualmente Becky ya lo recuperó y por eso yo creo que un camino bastante claro es que AJ Lee se convierta en campeona femenil intercontinental en WrestleMania. Vamos a pasar a hablar ahora de los campeonatos en pareja, de los campeonatos mundiales en pareja que actualmente son ostentados por los Uso. Y honestamente no veo muchas opciones. Voy a hablar de una... Las dos opciones son como que muy difíciles, pero no las termino de ver tan descabelladas por la zona tag team tan floja que tiene Monday Night Raw. El primer equipo del que vamos a hablar es The Vision, ya sea por Logan y Theory, Logan y Bronson o Bronson y Theory. Son un stable que le tienen que dar mucha importancia porque eso han estado planteando con ellos, que son el stable más importante de WWE en la actualidad. Y les tienes que empezar a soltar títulos, empezando por los campeonatos en pareja que podrían venir bastante bien a nombres como Theory, a nombres como Bronson, Logan, etcétera. Creo que pueden jugar bastante bien con los títulos dentro del stable y no lo vería tan descabellado de cara a WrestleMania y tal. Y un nombre un poco más difícil, bueno, unos nombres más difíciles son los Lucha Brothers, Penta y Rey Fénix. ¿Por qué digo que se ven un poco más difíciles? Porque Rey Fénix está en SmackDown, que pues no es muy difícil moverlo a Monday Night Raw. Y Penta está en esa órbita de enfrentar a The Vision, también enfrentar a Dominic Mysterio y tal. Entonces no veo tan fácil que se unan tan a corto plazo. Creo que va a terminar sucediendo sí o sí, porque ese era el plan inicial, tenerlos juntos desde el inicio. Al final, por temas de contrato de Fénix y tal, no se pudo hacer, pero no lo termino de descartar. No descarto que quieran dar ese golpe fuerte sobre la mesa de cara a la zona tag team y enfrentar a dos de los mejores equipos en la historia del wrestling. Entonces muy seguramente puedan arriesgarse a eso. Pasando al campeonato intercontinental, que actualmente no se sabe qué va a pasar con él. El campeón es Dominic Mysterio, pero está lesionado, no se sabe si le van a quitar los títulos o qué va a pasar. Pero por ahora vamos a suponer que Dominic Mysterio sigue siendo el campeón. Y mis tres opciones, una de ellas es Penta, pero depende mucho de lo que quieran hacer con él. Si lo quieren mandar a la zona tag team junto a su hermano Fénix, obviamente se descarta de inmediato de aquí, de la zona midcard. Pero si no quieren hacer eso aún, creo que sí es una opción bastante fuerte. Ya ha perdido 723 combates contra Dominic Mysterio y yo creo que ya es algo bastante necesario para Penta. Creo que es alguien que se ha esforzado bastante, que tiene un impulso bastante grande y que conecta muy bien con el público y que le puede venir bastante bien un campeonato como el Intercontinental. También te puedo meter a Rey Mysterio por la clara rivalidad que tienen entre padre e hijo. Es algo que tarde o temprano se va a volver a dar, la parte 2 en un pay-per-view y parte 3 en general. Pero yo eso lo veo más de cara a AAA, lo veo más posible de cara al megacampeonato. Entonces yo creo que no es tan posible de cara a un campeonato intercontinental. De hecho yo creo que Rey Mysterio le puede llegar a costar el campeonato si es que Dominic sigue como campeón, y de ahí sí dar el paso al combate por el megacampeonato. Y creo que uno de los nombres fuertes a tener en cuenta es Jevon Evans, el actual fichaje o el nuevo fichaje de Monday Night Raw. Hay que tenerlo muy en cuenta porque es un talentazo increíble. Las pocas veces que ha luchado en el main roster ha conectado muy bien con el público, da luchas bastante buenas y creo que puede ser un campeón bastante interesante. También hay que tener en cuenta que sería el campeón más joven en la historia del campeonato intercontinental con 21 años y sería una opción bastante interesante como campeón intercontinental. Ahora vamos a pasar a hablar del campeonato mundial femenil, que la campeona es Stephanie Baker. Y honestamente creo que la opción más posible es Liv Morgan. Actualmente está en rivalidad con Raquel Rodríguez. Yo creo que Raquel se va a separar tal vez del Judgment Day por algo sobre Liv Morgan, y Liv Morgan va a tomar ese papel como la rival de Stephanie Baker. Creo que es una de las luchas principales de la cartelera femenil que pueden plantear de cara a WrestleMania. Liv Morgan también suena como una de las grandes favoritas para convertirse en la ganadora del Royal Rumble, o si no incluso de las ganadoras favoritas para la Elimination Chamber. Entonces creo que Liv Morgan va a estar sí o sí enfrentándose a Stephanie Baker. Y para cerrar tenemos que hablar del campeón mundial pesado CM Punk. Y honestamente solamente veo a dos luchadores con posibilidades de convertirse en nuevos campeones. El primero, y creo que el más probable, es Roman Reigns. Se habla mucho de que puede convertirse en uno de los favoritos a ganar el Royal Rumble. Se dice mucho también que ya está planeado su enfrentamiento contra CM Punk en WrestleMania.
y es bastante posible. Creo que quieren tirar la casa por la ventana, entre comillas. También se hablaba de enfrentarse a Cody Rhodes por el título. También se habla de que se enfrente a él sin el título de por medio, que creo que sería 1000 veces más interesante que verlo enfrentándose a CM Punk. Y honestamente no me gustaría del todo esta posibilidad, porque creo que hay que mantener un poco más a Roman Reigns fuera de la órbita titular hasta dentro de tal vez 1 o 2 años, ya que pase un tiempo prolongado de su reinado tan extenso. Y mi posibilidad, mejor dicho, favorita es Bron Breakker. A pesar de que mucha gente ya le está tirando hate por haber tenido un botch en una lucha titular, cuando esa misma gente apoya a Jey Uso, pero bueno, es la opción, creo que más correcta, no sé cómo explicarlo. Básicamente es el futuro de la empresa, lo tienen que manejar muy bien y lo tienen que hacer muy mal para arruinar el futuro de Bron Breakker. Y honestamente creo que es el indicado, creo que sería el momento idóneo establecer una cara así de importante para los siguientes años en un evento principal en WrestleMania. Tal vez no sea el main event, o tal vez sí, depende de cómo lo quieran plantear, pero creo que sería vital darle ese papel a Bron Breakker en WrestleMania y que se convierta en campeón ahí sí o sí, para ya dar pie a ese cambio generacional que tanto necesita WWE. Y también se rumora, bueno, se dice que es de los favoritos a llevarse el Royal Rumble, etcétera, ¿no? Entonces podría salir bastante interesante ese tema con Bron Breakker. Y pues nada, por eso creo que no tengo nada más que comentarles. Fue un video más, bueno, como lo dije, es un video especulativo, un video de predicción, a ver si alguna se me cumple. Decidí hacerlo un poco más porque ha habido muchos cambios titulares. Lo tenía pensado desde el año pasado hacerlo a inicios de este, para ver si había algún cambio y tal. Al final hubo como 6-7 cambios de campeones, entonces quise aprovechar ahora. Si les gustó este video pueden dejarme un like, su hype si es que les sale la opción, suscribirse, comentar lo que ustedes quieran, qué opinan de mis opciones, si creen que alguna de estas se va a cumplir, si creen que alguna es casi que imposible. También me gustaría que dejaran sus opciones acá abajo. Si quieren nada más de los campeonatos principales pueden dejarlo, si quieren hacerlo de todos también con todo gusto los estaré leyendo. Y sin nada más que decirles, nos estaremos viendo en el siguiente video.